La encuesta Gallup, estoy tratando de encontrar la primera página, pero ustedes la van a ver en pantalla. La encuesta Gallup trae hoy el tema de la reelección y el tema de la corrupción de manera separada, además de la forma en la que la gente... en que la gente siente que los partidos políticos les representan, podríamos decirlo de alguna manera. Estamos hablando de la evolución de los partidos políticos y el nivel de aceptación, y es impresionante lo que muestra esta encuesta. De alguna manera refleja lo que habíamos estado percibiendo recientemente, ¿no? De que cada vez más la población se siente menos identificada con las organizaciones políticas tradicionales y no tradicionales, y han ido perdiendo fuerza. Vamos a ver la portada del periódico hoy para que la población pueda ver. La mayoría, estamos hablando del 71% de la población, rechaza la reforma constitucional para la reelección. La portada del periódico hace un resumen de algunos de los puntos más relevantes que saca hoy desglosados internamente. El porcentaje anti-reelección baja al 57% en el PLD. Ojo. A lo interno del partido. A lo interno del partido. 49% de la población no sabe quién es el líder de la oposición, pero el 21% cita a Luis Abinader. El 58% dice que ahora hay más corrupción que antes. Estamos hablando de cerca del 60% de la población, y el 75.8% cree que el crecimiento económico de nuestro país solo representa o favorece a los ricos. Vamos a mostrar el gráfico relacionado con el tema de la reelección de manera específica. Está en lo interno del periódico, y para que ustedes puedan ver que el 71.4% es la barra azul. No debe reformarse la reelección, debe dejarse, la Constitución debe dejarse como está, y el rojo son las personas que entienden que debe reformarse la Constitución. Bueno, con el tema de la reforma constitucional, además hay un aspecto evidente. No es simplemente que la gente rechace o no al presidente de turno que se iría a repostular. Es un rechazo al manejo de la institucionalidad y de las normas al antojo de cualquier gobernante que sea de turno. Y lo que ha pasado en la República Dominicana históricamente es una reforma constitucional tras otra, hasta casi llegar a 40 reformas constitucionales, situando a la República Dominicana en el sitial número 1 de toda la región, de toda América Latina, América Central y el Caribe, del país que más veces ha reformado su constitución, de las cuales prácticamente todas han sido para garantizar la continuidad en el poder del gobernante de turno al momento de reformar la constitución. Y eso además ha dejado a la República Dominicana como en un limbo jurídico, por decirlo de alguna manera, porque hay algunas preguntas que se tienen ahora acerca de si ciertos actores pueden participar en contiendas electorales, que simplemente no tenemos respuesta, porque no tenemos un modelo al cual mirar que haya sufrido tantas reformas como para en esa inestabilidad jurídica poder dar una respuesta similar viendo otros países. Lo que te demuestra también la debilidad institucional que tiene la República Dominicana. Mientras otras naciones consideran la Constitución como un instrumento prácticamente invariable, que lo que hace es garantizar los derechos de la mayoría de la población, aquí ha sido utilizado como un instrumento de la clase política para perpetuarse en el poder. Esta encuesta que habla de cerca de un 71.4% de la población que rechaza la modificación de la Constitución otra vez para la reelección, tiene que expresarle a la clase política dominicana que aquí las cosas están cambiando. Sí. Ayer hablábamos del nivel de aceptación que tiene el movimiento Marcha Verde, por ejemplo. Un 85% de la población está a favor del reclamo que hace este movimiento. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en el que la sociedad ha ido tomando conciencia sobre la importancia que tiene reclamar derechos, la importancia que tiene incluso someter a la clase política a ciertas reglas que le garanticen a la población un bienestar. Esta encuesta del día de hoy no solamente toca el tema de la reelección. A propósito de ese tema, incluso vemos el limbo que hay en el Partido de la Liberación Dominicana, sí, de que si los otros candidatos están sacando la cabeza, pero si tienen temor de plantear un proyecto abiertamente, porque están esperando que en marzo el presidente hable de eso. Es que no deberíamos tener esa discusión en ahora. No. Va a hablar en marzo acerca de si va a cumplir la Constitución o no. Exacto. ¿Qué? Además,
muchos en este país probablemente estaban de acuerdo con retomar el proceso que tenemos en la actualidad. 2 periodos consecutivos y nunca más, lo veían como un modelo adecuado, que te permite aprobar un mandato que te parece favorable para que complete un gobierno de 8 años que le permita hacer una transición completa, un periodo digamos que considerable. Pero si ese gobierno no te gusta, tú tienes la posibilidad de rechazarlo en caso de que ese presidente se repostule y elegir una nueva opción. Por eso muchas personas estaban de acuerdo con el retorno a este modelo, pero debería ser 2 periodos consecutivos y nunca más. Y nunca más. Y nunca más. Porque de lo contrario, entonces, lo que hay es una acumulación de poder desde el Estado, procesos electorales viciados, porque los recursos del Estado suelen corromper, y además una seria amenaza a la alternabilidad y al proceso de relevo. Entonces lo que resulta es que lo que ha pasado con la República Dominicana, que los mismos que encabezan las boletas o encabezaban las boletas hace 3, 4, 5 elecciones son los mismos que suenan ahora para encabezar las boletas de nuevo. Y eso, en términos democráticos y en términos de participación política, no es correcto y no es idóneo. Bueno, y en el caso de la corrupción, que lo citábamos hace un momento, el tema de la corrupción salió como uno de los principales problemas del gobierno de Danilo Medina durante esta gestión. Y es que ha sido, sobre todo a partir de este segundo mandato, cuando más se han destacado y se han podido conocer los principales casos de corrupción de nuestro país. Estamos hablando de CEA, CORDE. El caso de la OISOE se destapó en el periodo anterior, pero no tuvo una repercusión suficiente como para afectar el proceso electoral. Pero ya el caso de Brecht, que estalla en el 2017, digamos que lo que hace es convertirse en la bomba, que hace que gente que durante un par de meses se agarró la mano a través de las cadenas humanas frente a la OISOE, dijera, esto hay que organizarlo de una forma diferente. Porque no podemos olvidar el origen de Marcha Verde. El origen de Marcha Verde es esa manifestación que empezaron a hacer individuos de manera particular y luego en conjunto a través de las organizaciones frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, cuando aquí ocurrió lo que creíamos que era extraordinario ya, que una persona afectada por la corrupción, extorsionada por funcionarios públicos, se quitó la vida en un baño de una institución pública. Cuando literalmente la corrupción deja muertos, usted sabe que tocamos fondo. Pero creíamos que ahí se paraba la cosa. Entonces viene el caso de Brecht, viene el asesinato de 2 periodistas en San Pedro de Macorís por el CEA, una situación que ahora es evidente que no se ha parado. Sí. Los programas de investigación de este país todas las semanas muestran casos nuevos. El caso de Diandino Peña, que no ha tenido otras consecuencias. El caso del mismo CEA, como después de que hay un nuevo funcionario, aparentemente las cosas siguen igual, hace que la población se sienta indignada. Y la encuesta de hoy así lo demuestra. Vamos a ver el gráfico de la evolución del tema de la corrupción, que lo tenemos por acá. Porque, aunque parece un poquito más complejo, Aguas Vivas, ¿lo tomas tú? Sí. Ok, Luis, ok. Vamos a ver, ahora le explicamos cómo está funcionando este cuadrito. Creo que va a ser muy difícil, no se nota. Vamos a coger el de abajo. El de abajo, la franja roja, dice que el 58% de la población, ¿correcto? La última franja. La última franja, el 58% de la población entiende que hay más corrupción. El cuadro de arriba, que ustedes prácticamente no van a poder ver, lo que hace es que te muestra la evolución de la percepción sobre el tema de la corrupción de la población dominicana. Y empieza en el 2005, con un 56% de la población entendiendo que había más corrupción. Eso baja en el 6, a un 23%, a un 20%. En el 2006, en noviembre, sube al 36%. Pero ya para el 2007, gobierno de Leonel Fernández, el 50% de la población entendía que había más corrupción en el país. Entra el 2009, baja a un 47%, o sea, se mantiene cerca del 50%, pero para el noviembre del 2009, el 64% de la población entendía que había más corrupción. Para el 2010, ya es el 67% de la población que entiende que hay más corrupción. Entra el gobierno de Danilo Medina, y ya para el año 2014, solo el 25% entendía que había más corrupción. ¿Ok? Lo que te demuestra que el primer gobierno de Danilo Medina
tuvo un nivel de aceptación importante que lo mostraban los gráficos de ayer, indicando que el presidente Medina llegó incluso a tener un nivel de aceptación de cerca del 90%. Estamos hablando de una cifra que es ejemplar y extraordinaria, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Ya para mayo del 2014, esa percepción de la corrupción estaba en un 14%, pero comienza a aumentar en el 2015 a un 28%, en enero del 16 se coloca a un 45.7%, baja en el 16 a un 38%, luego un 33%, y ahora en el 18, 2 años después, estamos en un 58% de percepción de la corrupción, porque la corrupción se debe medir así, ¿no? ¿Qué usted cree? ¿Que ahora hay más corrupción que antes? 58%. Esa alza súbita, hay que decirlo, entre el año 2016 y el año 2015 se debe a los grandes escándalos, porque a finales de año se explota el caso de Brecht, por decirlo de alguna manera, y entonces vemos cómo sube de 45 a 58, es decir, de 28 a 58 entre esos 2 años, ¿no? Esos 2 años. Es decir, antes de eso, el alza no fue tan súbita, fue paulatina. Hay números más altos, pero los cuatrimestres no muestran como alzas tan súbitas. También hay que decir que en otro resumen que se hizo de otros datos de la Gallup, publicados también por el periódico Hoy en días pasados, se decía que la mayoría de los dominicanos están de acuerdo con la Marcha Verde y sus objetivos, pero también que la mayoría creía que podían no alcanzar los objetivos. Es decir, que entendía que la Marcha Verde tenía algunas debilidades en términos de alcanzar esos objetivos, y para eso hay que hacer un llamado, porque, señores, es en las mismas manos de ustedes que esos objetivos se alcancen. El país no es una cosa ajena al pueblo y a la población. Si usted está de acuerdo con eso y la mayoría está de acuerdo con eso, la realidad puede estar de acuerdo con eso, porque hay un sentimiento quizás generalizado, quizás producido por un sistema político que no ha sabido dar respuesta, de que estamos desapoderados de nuestra realidad política y social, y no es verdad. Lo que tenemos es que sentirnos apoderados y con lo que estemos de acuerdo saber que podemos lograr esos objetivos. Lo que pasa es que esa es una posición más cómoda, es decir, estoy de acuerdo con lo que la Marcha Verde está reivindicando. A mí me parece correcto, que era lo que decía la encuesta de hace 2 días, ¿no? El 85% estaba de acuerdo con la marcha que se hizo en agosto, que se tenía el temor de que, como la Marcha Verde no había estado haciendo actividades consecutivas y frecuentes como ocurrió en el año pasado, de que no atrajeran la misma cantidad de personas. Sin embargo, las imágenes mostraron cómo sigue organizándose y articulándose el pueblo, sobre todo en el interior del país. Hay organizaciones que tienen la suficiente fuerza como para poder organizar, agrupar, y hay muchísima gente que está dispuesta a venir desde cualquier punto de la República Dominicana pagando 200 pesos en un autobús para montarse, y dueños de autobuses capaces de ponerlos a disposición de la gente. Ahora, si usted entiende que no va a lograr sus objetivos es porque usted no confía en su poder, y ahí es donde está la diferencia que tenemos que marcar. Al día de hoy podemos decir que en este país, en la selección de los 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia que se hizo el año pasado, se hizo una elección de jueces de carrera que no han sido cuestionados, producto de la presión ciudadana. Y esa es una victoria que tiene que sumársele al pueblo dominicano. Así como se puede sumar la victoria de la asignación de los recursos para la educación, esta sociedad va a cambiar en la medida que usted entienda el poder que tiene en sus manos. Es usted el que vota, es usted el que elige a la clase política dominicana, que los partidos políticos son los que seleccionan los candidatos y hacen sus propuestas. Sancione. Ahora hay un grupo de legisladores proponiendo que para evitar el gasto de unas primarias, que los candidatos se elijan por encuesta. Y no se puede por la nueva ley de partidos. Claro, se podría seleccionar candidatos por encuesta. No hay un método más antidemocrático en un país con una debilidad institucional. Más amañable. Claro, con un país con una debilidad institucional tan grande como la nuestra, que el de una encuesta. ¿En qué firma encuestadora van a creer? Porque una cosa es una encuesta de un medio de comunicación que entendemos se hace con todos los niveles de objetividad y cuyo objetivo es informar,
Y es distinto cuando se tenga que lidiar con todas las organizaciones políticas y que decidan, no, pero yo quiero la firma encuestadora que trabaja conmigo. Que sabemos que esas firmas encuestadoras, cuando trabajan de manera particular con una organización política, entregan unos números reales para que el candidato o el partido se organice y ellos conocen su realidad, y otra es la que dicen hacia afuera las organizaciones políticas. Eso lo sabemos. Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿Por qué no dejar que sea la militancia de cada organización política la que seleccione sus candidatos? A través de sus organismos, a través de una primaria, a través de una asamblea, que voten. Pero además, darle la oportunidad a los precandidatos de que muestren sus propuestas. Me parece muy interesante lo que estamos viendo en estos días. Precandidatos haciendo propuestas sobre modificaciones de leyes, sobre estructuras, porque tenemos que escuchar algo más que promesas, es el cómo. Y a partir de ahí, usted tiene la posibilidad de elegir. Ese es el tipo de campaña política que necesita este país. Y a nivel municipal no tiene por qué ser diferente. Entonces, si usted forma parte de una organización política y quiere aspirar a ser el próximo alcalde de su demarcación, o quiere ser el próximo legislador que represente a su comunidad en el Congreso Nacional, usted como miembro de esa organización tiene que tener la posibilidad de hacer una campaña y que los miembros de su partido lo elijan. Una encuesta, ¿manejada por quién? Por la dirección del partido. ¿Por qué tendencias se van a ir? Porque en todos los partidos políticos hay tendencias. Eso forma parte de la vida política. Eso se presta hasta a corrupción económica, es decir, hasta a favorecer a algún compañerito porque tiene una encuestadora, en fin. Pero además, quizás lo más preocupante de eso es que está avalado por la ley. Porque una cosa es que un sinnúmero de políticos aboguen por eso y otra cosa es que la ley lo avale. Y la nueva ley de partidos, que era donde teníamos puestas las esperanzas para la democracia interna en los partidos políticos, lo que hizo, contrario a subsanar el vacío que tenía la ley anterior, que era del año 97, lo que hizo fue decir, un resumen no técnico para que se entienda bien, más o menos es, miren, existen todos estos mecanismos posibles para decidir quién será el candidato de entre los precandidatos, entre ellos primarias, encuestas, selecciones hechas por grupúsculos de la cúpula partidaria, pero el mecanismo a utilizar lo va a decidir la cúpula de cada partido. Es decir, es la cúpula la que dice si se va a escuchar a la base. Y eso no es democracia interna. Es la cúpula la que dice si es encuesta o es primaria. Y así la democracia no queda protegida por la nueva ley de partidos. Y bueno, finalmente vamos a ver precisamente cómo están los partidos políticos en el segundo gráfico que trae hoy la firma Gallup para el periódico Hoy. Ustedes lo tienen en producción ya. Es la tendencia de la evolución de la simpatía partidaria y nos demuestra cómo ha ido cayendo esa simpatía de manera drástica en algunas organizaciones políticas. El caso del PRD es simbólico, impresionante. Estamos hablando de una organización política que para el año 2012, como ustedes pueden ver en pantalla, logró alcanzar el 43%, bueno, en el 11 llegó a alcanzar el 49.2%, y recordemos que para las elecciones del 2012, Hipólito Mejía como candidato del PRD se quedó a las puertas de ser el presidente de este país. Se polarizaron muchísimo los votos y alcanzó un porcentaje muy cercano al 50%, resultando ganador Danilo Medina, y a partir de ahí se produce la división con Miguel Vargas Maldonado y la creación del PRM. Es por eso que la evolución de este partido es más corta y distinta. Estamos hablando de agosto del 2014 con un 2.7% de aprobación, logró tener hasta un 26 o un 27%, y ahora se dice que la simpatía en esta encuesta está en un 14.7%. El mismo Partido de la Liberación Dominicana logró alcanzar en 2013 hasta un 53.2%, ahora se coloca a un 38.2%, y el Partido Reformista Social Cristiano, esa es otra triste historia, desde que Joaquín Balaguer desapareció sigue siendo un partido bisagra que alcanzó en el 2010 un 7.5% y ahora se coloca en un 2.1%. Eso es la tendencia que muestra la encuesta Gallup del día de hoy, que finalmente termina hablando del crecimiento de la economía y cómo para el 75.8% de la población ese crecimiento económico solo beneficia a los ricos de este país. Yo creo que ese debacle del Partido Revolucionario Dominicano
manda un mensaje acerca del tema que hablábamos sobre la democracia interna. Cuando la democracia interna no es favorecida, el partido se implosiona, ¿sí? Es así, ¿verdad? Tiene una implosión, porque definitivamente lo que pasó en el PRD es que pasó de ser el partido más votado hace 2 elecciones a tener el equivalente en votos a un partido minoritario cualquiera. Entonces, bueno, ahí está, para que la democracia interna sea valorada por los partidos.